Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy traigo la receta de 2 desayunos súper saludables que, a diferencia de un desayuno dulce lleno de azúcar que solo te hace sentir cansado o fatigado durante el día, estos por el contrario te hacen sentir súper bien. Están llenos de vegetales y proteína. Harán que te sientas lleno, saciado por más tiempo. Además, estudios revelan que un desayuno sin azúcar aumenta tu energía y tus niveles de concentración, reducen la inflamación en el cuerpo y mejora la apariencia de tu piel. Empezaremos con una sabrosa chakchuka. Este es un plato que se come mucho en el Medio Oriente y en el norte de África y está lleno de vegetales, lo que permitirá que empieces tu día con fibra. También tenemos esta deliciosa frittata italiana, llena de espinacas y espárragos. Si eres de los que se siente cansado todo el día, entonces dile no a esos desayunos azucarados. Prueba estas 2 mejores opciones saludables y empieza tu día lleno de energía y vitalidad. Echen una cucharada de aceite de oliva extra virgen en una sartén y cuando ya esté caliente, vamos a agregar la cebolla que ya está picada en cuadritos, agreguen sal y pimienta al gusto y déjenla cocinar por unos 10 minutos aproximadamente. Cuando ya pasó este tiempo, agreguen el ajo molido y cocínenlo por un par de minutos más. Como les dije antes, este es un clásico plato que proviene del Medio Oriente o del norte de África y se come de desayuno o de cena, y es súper nutritivo, ya que contiene pimientos, los cuales son altos en vitamina C, y junto con el tomate y la cebolla pueden ayudarte a levantar tu sistema inmunológico. Y bueno, vamos a agregar los pimientos que hemos cortado en cuadritos pequeños, agreguen la páprica, comino y el ají seco. Si no les gusta picante, entonces pueden dejar de agregar el ají, pero esto le da un saborcito especial, así que se los recomiendo. A cocinar por 10 minutos y de ahí echen los tomates. Yo los pelé, les saqué las pepas y los corté en cuadritos muy pequeños, pero si quieren pueden usar una lata grande de tomates que ya vienen pelados, ¿ok? Los dejaremos cocinar por otros 10 minutos más y después de eso haremos unos huequitos y agregaremos un huevo en cada uno. Yo agregué aquí 5 huevos, pero si quieren ustedes pueden agregar más. Tápenlo y a cocinar por 7 u 8 minutos, esto depende de cuán cocidos les gusten los huevos. Para finalizar, espolvoreen con perejil al gusto y a disfrutar de esta chakchuka llena de sabor y nutrientes. Pongan una cucharada de aceite de oliva extra virgen en una sartén y agreguen la cebolla picada en cuadritos cuando esta ya esté caliente. Agreguen sal, pimienta y ajo en polvo al gusto. Déjenla cocinar por unos 10 minutos aproximadamente a fuego bajo. Y cuando pasó este tiempo, agreguen los espárragos cortados en pequeños pedacitos. Cocinen por un par de minutos, apaguen la cocina y agreguen las espinacas cortadas y el calor de la cocina hará que estas se cocinen, ¿ok? Agreguen todo esto en una cacerola refractaria que puedan meter al horno y de ahí agregaremos los huevos, a los cuales les hemos agregado un cuarto de taza de leche. Batan bien y échenlo todo en la cacerola. Revuelvan un poquito tratando de que los espárragos y las espinacas se vean. Agreguen queso feta, una taza o más. Tápenlo y pónganlo al horno por 30 o 35 minutos hasta que se cuaje. Sirvan esta rica frittata de espárragos con yogur, palta en tajadas, tomates y nutre tu cuerpo con más proteína y vegetales. Prepara estos ricos y nutritivos desayunos. Haz un cambio en tu alimentación. Mejora tu salud. Y recuerda siempre, en la naturaleza existe una gran variedad de alimentos saludables que pueden contribuir a que tengas una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Muchas gracias por verme, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud. Los veo en mi siguiente video.